Hola, buenas noches. Bienvenidos al curso Matemática 1. Mi nombre es Andrés Ortiz Díaz y el día de hoy vamos a desarrollar el tema interés compuesto y continuo. Recordamos que esto pertenece a la Universidad San Ignacio de Loyola en la Dirección de Estudios Generales, en el curso Matemática 1, el módulo 2 de CEPEL, en la modalidad CEPEL del ciclo 2018. Tenemos dos objetivos fundamentales en la videoconferencia el día de hoy. El primero es interpretar los elementos y características, además de los resultados obtenidos en las aplicaciones de las funciones exponenciales en el ámbito financiero, haciendo uso de las definiciones, teoremas y propiedades. Esto quiere decir, es importante entender qué elementos intervienen en el ámbito financiero. ¿Okay? Segundo objetivo, resolver problemas que involucren uso de modelos de funciones exponenciales y sus aplicaciones en finanzas, aplicando las propiedades que sean necesarias e interpretando de manera correcta, de manera oportuna y de manera correspondiente. El esquema de presentación que seguiremos el día de hoy es el siguiente. Se realizará una introducción al tema. Luego, un breve resumen teórico, puntual, preciso y dirigido a los ejercicios que se van a hacer luego en unos ejemplos aplicativos, para posteriormente dejar algunos ejemplos de aplicación, dejar algunos ejercicios propuestos para ustedes, para que lo hagan en casa y luego se puedan retroalimentar con su profesor o mediante los foros de consultas de cada semana que cada uno tiene disponible en sus aulas virtuales. Por último, se mencionará una vez más la bibliografía recomendada para el curso. Bien. Recuerden que del momento que ustedes ingresen a la videoconferencia en tiempo real, ustedes pueden realizar sus consultas a través del chat, si es que alguien lo cree pertinente, o a través de la herramienta mano alzada, como estoy yo levantando ahora, para indicar que quieren hacer una pregunta. Pueden hacerlo mediante audio o mediante chat, si lo creen necesario. Bien, veamos una introducción al tema. El tema es interés compuesto y continuo. Recordemos lo siguiente. En el ámbito financiero siempre intervienen, por ejemplo, préstamos, ya sea que alguien quiere realizar un préstamo o pedir un préstamo a un banco o quizás un préstamo a un familiar, no sé. Entonces, intervienen ahí algunos conceptos, ¿no? Como por ejemplo, tasa de interés, cuánto te van a cobrar de interés respecto a lo que te están prestando. Otro concepto o otra variable que aparece ahí es el tiempo, porque no es lo mismo que me presten dinero a 5 meses que me presten dinero a 5 años. Se entiende que yo debería cobrar un poco más en el que presto a mayor cantidad de tiempo. Otra cosa, cuidado con las palabras claves que a veces utilizan los bancos, utilizan las entidades financieras, como son TEA, tasa efectiva anual, como son periodos de capitalización. Tienen que tener mucho cuidado con ello. Entonces, en resumen, el tema de hoy es un tema de pensamiento asociado a algo coloquial, como son préstamos, como son intercambio de bienes, intercambio de servicios. Bien, entonces vamos a ver de qué manera lo asociamos a los conceptos matemáticos ahora. Ok, a continuación les indico las dos fórmulas básicas que vamos a trabajar en el curso cuando se refiere a interés compuesto y cuando se refiere a interés continuo. En el caso de interés compuesto, los elementos que intervienen son K, así le hemos llamado, perdón, C, que representa, por aquí arriba lo voy a escribir, C representa el capital, o sea, cuánto dinero me están prestando, ¿sí? Cuánto dinero me están prestando, cuánto dinero me estoy prestando, etc. El valor de I en algunas ocasiones puede ser reemplazado con la letra R, también en algunos textos, I o R, representando la tasa de interés, o sea, a cuánto me están prestando el dinero, tasa de interés. El valor de K representa el número de periodos de capitalización, número
de periodos de capitalización, periodos de capitalización, y la variable t representa el tiempo en el cual está siendo considerado este préstamo. A ver, el único requisito que yo les pediría, o que se le pide en general en el curso para poder trabajar con esta fórmula, es el siguiente. Recuerden esos términos, ¿ah? Borro. El único requisito que se les indica es que el tiempo t y la tasa, en ese caso i, se presenten en la misma unidad temporal. ¿En qué sentido? Si me dicen el tiempo está en años, yo entiendo entonces que voy a colocar la tasa, R o I, de según sea el caso. R yo prefiero trabajar. La tasa la voy a colocar como tasa anual. O sea, por ejemplo, 5% anual. Es la recomendación y requisito que se solicita. Que la tasa y el tiempo estén en las mismas unidades temporales, las mismas unidades de tiempo. Eso es referente a interés compuesto, donde M, me olvidaba mencionarlo, es el monto que se obtendría luego de ese periodo de tiempo y en esas circunstancias dadas. En cambio, en el interés continuo, se entiende que es un proceso en el cual un capital, un cierto capital, se capitaliza continuamente. Ya no se capitaliza cada semestre, cada bimestre, sino que se capitaliza continuamente. ¿Okay? Esas son las dos fórmulas básicas que se van a trabajar en el curso. Ojo que en los exámenes finales del curso suelen colocar al menos una pregunta que involucre ese tema. ¿Ya? Entonces ese tema hay que manejar, por lo menos lo mínimo que se necesita es manejar estas dos formulitas que están aquí. Bien, donde, repito, ya un resumen, en ambos casos, M representa monto, o sea, el monto que se va a obtener. M representa el monto que se va a obtener. El valor de I, así se le ha puesto en ambos casos, a veces se le coloca como R también. Yo prefiero trabajar con R para no confundir con otra cosa. Y, o para mí va a ser R en este caso, aquí, también aquí, representa la tasa de interés. La tasa de interés. ¿A qué tasa de interés se está imponiendo un préstamo? T en ambos casos representa tiempo. T representa tiempo. Y en ambos casos C representa capital o capital inicial. C representa capital o capital inicial. Ya, falta aquí mencionar K, solamente aparece aquí. Ajá, falta reemplazar K. K significa, o tiene que ver, ok, Fran, gracias por la pregunta. K tiene que ver con periodos de capitalización. Periodos de capitalización. A ver, antes de continuar, aclaro lo siguiente. Prerequisitos para usar cualquiera de las dos fórmulas. Que el valor de T y la tasa estén en la misma unidad. O sea, que si el tiempo está en años, la tasa sea anual. Si el tiempo está en meses, la tasa sea mensual. Si el tiempo es en días, la tasa es diaria. ¿Ok? Cuando hablamos de K, periodos de capitalización, es cuando me dicen a mí, la tasa es 8% anual, pero se capitaliza cada 3 meses, o sea, cada trimestre. Ah, ahí tengo un valor de K, que ahora voy a comentar. En cambio, en el segundo, me dicen, el periodo se capitaliza continuamente. Es como decirme, exagerando, se capitaliza cada día, cada hora, cada minuto. O sea, se capitaliza a cada instante. Prácticamente me están diciendo. Para el segundo, ¿ah? Cuando me dicen se capitaliza continuamente, me están indicando que trabaje con ello. Bien, perdón. Hasta aquí alguna pregunta sobre los... Básicamente son definiciones que hemos dado. Vamos a ir a full ejemplos aplicativos, ¿ya? Interpretando todo esto. ¿Alguna pregunta que pueda generarse hasta aquí con los términos? Me preguntaba Fran sobre el K, que lo voy a aclarar ahora en los ejemplos, pero es los periodos de capitalización. Listo, el ejemplo. En el ejemplo va a quedar todo más claro. A ver, vamos. Listo. Vamos a hacer ese ejemplo vamos a entender los conceptos, los términos, y de frente a usar la fórmula anterior. Vamos a ver cuál usamos. A ver.
Suponga que se invierten 3.500 soles. Me detengo. Ya tengo un primer dato. El capital a invertir es 3.500 soles. Ese es mi primer dato. Sigo. A una tasa de interés anual del 7%. R, así lo voy a preguntar yo, es 7%. Si ustedes colocan en la calculadora, ojo, no va a ir así en la calculadora. Ustedes colocan 7 sobre 100, eso les saldrá 0,07. Eso de ahí sería el valor de R que vamos a trabajar. ¿Ya? Me piden, calcule el saldo. Ojo, calcule el saldo. En otras palabras, tacho esto, me están pidiendo, calcule el monto. Es otro nombre para el monto, el saldo, cuánto va a obtener, cuánto le va a quedar. Calcule el monto, o sea, me están preguntando sobre M, el monto, al cabo de 10 años, tiempo 10 años. Si el interés se capitaliza, miren, A, B y C, dice anualmente, trimestralmente, mensualmente, y en cambio el D dice se capitaliza continuamente. Los tres primeros datos, A, B y C, son para interés compuesto. Vamos a usar la primera formulita. En cambio el último es para interés continuo. Ahí usaríamos la segunda formulita anterior. Ya. Viene aquí una tablita en la cual voy a explicar lo del valor de K. Una tablita básica en la cual voy a explicar el valor de K. A ver. Para nosotros, en este ejemplo, miren, la tasa es anual, dice una tasa de interés anual del 7%, que es 0,07, tasa anual. Entonces, la tasa es anual. Voy a colocar por aquí, la tasa es anual. Vamos a ver si estamos cumpliendo el prerequisito. El prerequisito era que el tiempo también esté en la misma unidad. Y es cierto, el tiempo está en años. El tiempo está en años. O sea que todo bien. Puedo trabajar con ellos. Mi referencia temporal es años, años o anual. Bien. ¿Qué pasaría si me dice que el periodo de capitalización es anual? Vamos a ver el K. Si me dicen que el periodo de capitalización es anual, la pregunta que van a hacer a partir de esto es la siguiente. ¿Cuántos años hay en un año? Pregunta un poco redundante, pero sencilla. ¿Cuántos años hay en un año? Bueno, la respuesta sería 1. En un año se tiene un año. Entonces acá sería 1 en ese caso. Ese es para la primera. En cambio, para la segunda, cuando me dice que la capitalización es trimestral, la pregunta que se deberían hacer es, ¿cuántos trimestres hay en un año? Recuerden que un trimestre es 3 meses. Entonces, ¿cuántos trimestres hay en un año? En un año hay 4 trimestres. Mi valor de K, en ese caso, sería 4. Y en cambio, en la C, cuando nos dicen, ¿cuántos? Bueno, ahí es la capitalización mensual. La pregunta sería, ¿cuántos meses hay en un año? Y la respuesta sería 12. Entonces, repito para resumir, ¿tá? El acá van a hacer la pregunta, respecto al periodo de capitalización van a preguntar, ¿cuántos de esos periodos hay en este caso, año, de acuerdo a la tasa y el tiempo que están en la unidad? La unidad es años, entonces mi pregunta va con respecto a años. ¿Cuántos años hay en un año? ¿Cuántos trimestres hay en un año? ¿Cuántos meses hay en un año? Y así obtendrían los valores de K. ¿Se entendió el cómo hallar los valores de K en este caso, Fran? Exacto. Sí, lo único que varía es K porque todo el resto tienen el mismo valor. ¿Qué fórmula voy a usar para los tres primeros? Monto es igual capital 1 más tasa sobre K elevado a la K por P. Donde para el primer caso K vale 1. Entonces en el primer caso quedaría, ¿ya? En el primer caso quedaría, en el primer caso, lo voy a escribir por aquí, capital que es 3.500, lo que abajo, 3.500 multiplicado por 1 más la tasa que es
0,07 entre 1, no pongo nada, elevado a la 1 por t, 1 por 10. Ojo que esto tendría que colocarlo en la calculadora y aquí pasaría a ser 1,07 a la décima y eso lo multiplica por 3.500. Y tendría el valor del monto para el caso que la capitalización es anual. ¿Qué cambiaría en esta fórmula si ahora yo hablo de la parte B, donde dice que mi capitalización es trimestral? Lo que cambia es que ahora en su fórmula va a ir aquí en esta tasa entre 4 y aquí va a ir 10 por 4. Nada más, y también es calculadora y operar. En cambio, ¿qué pasaría en el caso que me dicen que la capitalización es mensual? Bueno, ahí según lo entendido, acá sería 12, aquí sería entre 12, y aquí sería por 12 también. Y está, esa es la única variante. Y usar la misma fórmula que es esta de aquí. Entonces, el comentario que tú haces es correcto. En este tipo de problemas, el único valor que cambia es K, cierto. La tasa tiene un valor, el tiempo también, la constante, perdón, el capital también. El valor de K se tiene que determinar. Y una vez que se tenga, se trabaja con él y se opera. Bueno, esto que podría quedar ahí como idea para que ustedes hagan la cuenta. Ojo, eso es solamente en el caso de, vamos a ordenarnos, ¿no? De nuevo. Esto es en el caso de anual, trimestral, mensual. Ya estaría planteado para cualquiera de esos casos, tanto para A como para B como para C, ustedes colocarían monto es igual a capital, 1 más tasa sobre K, que va a depender de cada caso, elevado a la K por T, donde les recuerdo que según los datos dados, capital era 3.500, la tasa es 0,07 anual, el tiempo es 10 años y el valor de K depende. En el primero K era 1, en el segundo K era 4 y en el tercero K era 12. Y con eso podrían resolver reemplazando aquí en cada uno y redactar una respuesta, ¿no? Es decir, el saldo, el monto obtenido luego de 10 años a esas tasas y con estos periodos de capitalización será de dar la respuesta de cada caso. Esa es la parte A, B y C. Para la parte B, debo usar esta formulita. Monto es igual a capital, ojo, epsilon, esa es una constante, elevado a la razón o tasa, perdón, tasa por tiempo. De aquí tengo los mismos datos, capital es 3.500, monto no sé, es igual a capital, que es 3.500, e elevado a, aquí quedaría 0,07, que es la tasa, por el tiempo que es 10. Les recomendaría que eso lo coloquen en la calculadora, ¿ya? Yo en mi caso, por aquí tengo la calculadora a mano, se les recomendaría que tengan la calculadora ahí. Yo, por ejemplo, si lo quiero hacer parte por parte, podríamos colocar esto como que fuese, yo ahí les recomendaría colocar, por ejemplo, primero epsilon elevado a la 0,7, que sería esto de aquí, y ese resultado, en la calculadora hay un botón que se llama ANS, tiene la nomenclatura de answer, ¿verdad? Que lo único que hace ese botón es guardar la respuesta inmediata anterior. Entonces ustedes si ya realizaron e elevado a la 0,7, pues luego colocan ANS, que es la respuesta inmediata anterior, multiplicado por 3.500 y tendrían el valor del monto. Y luego simplemente sería redactar cuál es el monto para cada caso. Ahora vamos a hacerlo aquí en una calculadora online. Vamos a colocar entonces e elevado a la 0,7, ya estoy colocándolo, e elevado a la 0,07 y esto a la 0,7, perdón, y esto multiplicado
es la respuesta anterior multiplicada por 3.500. Eso me sale como resultado 7.048, vamos a redondearlo a dos decimales, coma 13. 7.048,13. Ajá, exacto. Así es. Listo. Y ya está. ¿Se entendió la diferencia, Fran, entre interés compuesto, que es cuando capitaliza anual, mensual, trimestral, e interés continuo? Se usan dos formulitas distintas. ¿Ya? Cuidado con ello. Vamos a un ejemplo más. Ok. Los ejemplos que siguen, le comento y le tengo una buena noticia, han sido evaluados, al menos el que sigue inmediatamente, ha sido evaluado en una, ha sido evaluado en una prueba pasada, o sea, en pruebas, exámenes pasados, ya sea final o PC3, ¿no? En el caso de aquellos que tienen este tipo de pruebas, en las sesiones presenciales. A ver, hagamos entonces un resumen al respecto de qué cosas se evalúan. Dice, un comerciante decide invertir 50.000 soles. Le comento, ese dato es lo que va a invertir, tendría que ser el papel de capital. Un comerciante decide invertir 50.000 soles por un tiempo de 6 años. O sea, el tiempo es 6 y está en años. Un banco le ofrece pagar una tasa de interés anual, buena noticia, tiempo y tasa en el mismo lenguaje, del 3%. O sea, que el valor de R que se va a trabajar sería 0,03, que es 3 entre 100, 3%. ¿Ok? Sería el R a trabajar. Con capitalización cuatrimestral. Ya, ahí mucho cuidado. Tengo que saber cuál es el K si la capitalización es cuatrimestral. La pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. Como el tiempo y la tasa están en años, mi pregunta es, ¿cuántos cuatrimestres hay en un año? Recuerdo que exacto, entonces K valdría 3. Exacto, Frank. Me dicen, ojo, esto de todos estos datos son referentes a un banco. El banco le ofrece ese tipo de proceso. Mientras que una caja, menciona, mientras que una caja municipal, ¿ya? Mientras que una caja municipal, a ver, mientras que una caja de ahorros, perdón, le ofrece pagar una tasa del R% de interés continuo. O sea, son dos cosas distintas. En la del interés compuesto tengo casi todos los datos, pero en la de interés continuo no. A ver, en la parte A dice, interpreta el significado de capitalización cuatrimestral que ofrece el banco. A ver, le comento a Frank y les comento a todos los que van a ver luego la videoconferencia. En este caso significa capitalización cuatrimestral, significa lo siguiente. En el periodo de un año, lo que va a ocurrir es que cada cuatrimestre, o sea, cada 4 meses, mi capital, mi deuda se va a actualizar. Es decir, si yo tenía una deuda en el inicio, digamos deuda D, luego de 4 meses, esta deuda va a ser la anterior, pero ahora va a ser el 3% adicional de la anterior. O sea, mi deuda es una nueva deuda aquí. Luego de 4 meses más, otro cuatrimestre, voy a tener otra nueva deuda. O sea, mi monto en ese momento va a pasar a ser mi deuda. Ya no debo lo que debía hace un momento, o hace un mes, o hace un cuatrimestre. Debo exactamente este monto 2. Luego de un cuatrimestre más, 4 meses más, tengo mi deuda. O sea, ¿qué significa entonces capitalización cuatrimestral? Significa que cada 4 meses que transcurren, mi deuda se actualiza, debo más dinero. Mi deuda ya no es la que debía al inicio, debo ahora lo que debía al inicio más ciertos intereses, debo un poco más de dinero. Y esa capitalización o esa renovación de deuda se da cada 4 meses, según el término, capitalización cuatrimestral. ¿Okay? ¿Alguna pregunta de la primera interrogante? ¿Algún comentario? Ok. Y esto entonces en la parte A. Parte B.
Calcule el monto que obtendría el empresario si decide invertir en el banco. Bien, recordemos que en el banco el capital invertido era 50.000 soles. Ya está. El tiempo en el que va a invertir es 6 años. La tasa, que también está anual, es 0,03. Recuerda que decía 3%, podemos decir 0,03. Y el valor de K, como los periodos de capitalización son cuatrimestral, nos preguntamos cuántos cuatrimestres hay en un año. Y nuestra respuesta fue 3. Ya está, tenemos toda la información. Porque entonces si me preguntan sobre el monto, yo debo recordar esto. Monto es igual a capital, 1 más tasa sobre periodos elevado a la periodos por tiempo, K por T. Sería para nuestro caso 50.000, un cero por ahí, 50.000 multiplicado por 1 más 0,03 entre 3 elevado a la K que vale 3 por T que vale 6 elevado a la 18. Ya se multiplicaron todos ellos. Nuestro monto entonces será 50.000, 50 con 3 ceros. Aquí pueden operar en la calculadora, si lo hacen mentalmente, todo bien. Sale 1,01 elevado a la 18. Vamos a la calculadora entonces y colocamos 1,01 elevado a la 18. Repito, 1,01 elevado a la 18. 1,01 elevado a la 18. Y todo ese resultado multiplicado por 50.000. 50, 2, 3 ceros. Me sale aquí en la cuenta 59.807. Validen por favor. 59.807 con algunos céntimos. A ver, los céntimos en este caso que figuran son, redondeando, 37 centavos. Con 37 centavos entonces. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos usado? Creo que la parte más importante, lo vamos a resaltar, sería la formulita, ¿no? Lo más difícil creo que en este tipo de ejercicio fue hallar el valor de K. Saber interpretarlo y saber hallar el valor de K. ¿Algún interrogante que pueda plantearse hasta aquí o estamos bien para pasar a la tercera pregunta? Un ejercicio en la calculadora, ajá. Ah, ya. Hay un simbolito en la calculadora que es así como ese, perdón. Usted coloca así 1,01, ese simbolito, y luego coloca 18. Encontró el simbolito ese como un triangulito, así como un... Y a ver, indíqueme qué modelo calculadora tiene. Fíjese en el FX991, 991, ya. Voy a ver la imagen del FX991. El FX991, ¿cómo eleva usted? Allá. En su caso es distinto. En su caso usted eleva. Hay un botón que dice X y un cuadradito en blanco. Hay un botón que dice X y un cuadradito en blanco. Ajá. Y ahí coloca, en lugar de X, coloca el 1,01. Ahí está refiriéndose a elevar a. Y en el cuadradito arriba le coloca 18. Ah, ya listo. Y eso lo multiplica por 50.000. A ver, valídeme si sale esa respuesta. ¿No? Ahí coloca 1,018. Listo, está bien.
Es bueno tener esos cálculos ya de la exponencial y todo eso. Ok, bien. Ahora me dice, si el empresario invierte en la caja de ahorros, obtendría 70.000 soles. Calcula el valor de R. Recuerde que en el caso de las cajas de ahorros no era una capitalización capitalizable, trimestral, nada. En la caja de ahorros era una capitalización continua. O sea que debe usar la siguiente expresión: monto es igual capital E elevado a la tasa por tiempo, así, donde ¿cuáles son los datos dados? El monto es, según eso, si lo invierte ahí, obtendría esto. Ese es el monto, señores. 70.000 soles. ¿Quién es el capital? El capital serían los 50.000 originales. ¿Quién era la tasa? La tasa era 3%, 0,03. ¿Cuánto era el tiempo, el periodo de tiempo de trabajo? Era, ¿contado por ahí? 6, gracias, 6 años. Mira, el único requisito para que usen esa fórmula es que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad. Si dice tasa anual, tiempo en años. Y aquí estamos en ello. A ver, reemplacemos entonces, porque ojo, aquí mi incógnita, perdón. En la de interés continuo no me daban la tasa, más bien, justo por eso me preguntan, ¿cuál es el valor de R? ¿Ya? Entonces tengo monto, capital y tiempo. Reemplacemos. Monto sería 70.000. Es igual a 50.000, que es el capital, por E, que es epsilon, elevado a la R, no conozco, por T, que es 6. Ya está. A ver, vamos a hacer operaciones inversas. Mucha atención a lo que viene, por favor, porque aquí es importante que sepamos operar. A ver, este 50.000 pasa ya a dividir. Quedaría 70.000 entre 50.000. Que si ustedes se dan cuenta, se pueden simplificar todos estos valores y queda 7 quintos es igual a E a la 6R. ¿Qué cosa hice? Coloqué en lugar de R6, 6R. ¿Ya? Atento con lo siguiente, ¿ya? ¿Qué hice al pasar a dividir este 50.000? Hice operaciones inversas, porque tenía un valor multiplicando y pasó a dividir. En cambio ahora, lo que vamos a hacer es también una operación inversa. Pero cuidado, porque lo que voy a hacer es aplicar a cada término la operación inversa de la exponencial. Y es aplicar logaritmo. Ajá, se quiere bajar el R, para ello aplico logaritmo. Mira, quedaría, yo recomiendo usar logaritmo natural. Quedaría logaritmo natural de 7 quintos es igual a logaritmo natural de E elevado a la 6R. Así como está, aplicando logaritmo. Aquí esto lo pueden colocar en la calculadora, pero la buena noticia es que cuando aplican logaritmo a una potencia, esta puede ser vista como la propiedad del sombrerito, propiedad del sapito. El 6R puede salir y quedaría 6R logaritmo natural de E es igual a logaritmo natural de 7 quintos. Les pediría, bueno, logaritmo natural de E, si lo colocan en la calculadora sale 1, así que todo bien, muy sencillo, no va a afectar. Yo lo que debo calcular es logaritmo natural de 7 quintos y lo debo dividir entre 6. Repito, logaritmo natural de 7 quintos y lo debo dividir entre 6. Entonces, logaritmo natural de 7 quintos ¿ya? Y lo debo dividir entre 6. 0, exacto, así a mí me salió, 0,056. Entonces, mire, el R será 0,056. Sí, ese sí, logaritmo natural de epsilon vale 1. Ajá, ese anótelo, logaritmo natural de epsilon 1. Si no fuese epsilon, a veces es otro valor, ¿no? Logaritmo natural de 2, ese sí tengo que calcular, colocar en la calculadora. Pero logaritmo natural de epsilon, sí o sí, vale 1. Ya. Ojo con lo siguiente, ¿ya?
R sale esto de aquí. Te voy a enseñar un truquito. Truquito. Multiplique por 100 y colóquele un por ciento al costadito. No afecta en nada, ¿no? 100% es 1. Ya. Pero le pediría que haga esta cuenta. Que este 100 multiplique este término y quedaría entonces que nuestra expresión de R es... La expresión de R sería multiplicando por 100, 5,6%. Exacto. Quiere decir que el R en cuestión sería 5,6. ¿Ya? Porque recuerda que ese R estaba dado en porcentaje, en por ciento. El truquito fue multiplicar por 100 y acompañarlo del por ciento. Dígame. Allá. Perfecto. Volvamos al enunciado anterior. Muy buena pregunta, mira. A ver. Leo el enunciado como usted, ¿ya? Un comerciante decide invertir 50.000 soles por un tiempo de 6 años. 50.000 es capital, el tiempo es 6. Hay dos opciones, mira. Un banco le ofrece pagar una tasa de interés anual del 3% con capitalización cuatrimestral. O sea, ya me habla de un tipo de capitalización, ese es interés compuesto. Mientras que una caja de ahorros, o sea, plan B, la otra parte, le ofrece pagar una tasa del R% de interés continuo. Ya me lo dicen ahí. Ojo, a veces me pueden decir una tasa de R% con capitalización continua, que también me estaría diciendo interés continuo. Me estaría diciendo, ten cuidado, trabaja con interés continuo. O sea, mi comentario aquí, Fran, y para todos los que están en la videoconferencia luego es, primero darme cuenta si es capitalización compuesta o es capitalización continua, porque ello implica qué fórmula voy a usar. Luego, operar con cuidado y quiero que se den cuenta de la valía, del valor de la calculadora en esa parte del curso. Para este tipo de cuentas se me complica hallar una logaritmo natural sin calculadora. ¿Ya? Es más, me puede tomar mucho tiempo. De recomendación, aprendan a usar su calculadora, aprendan a despejar variables y todo ello. Vamos con un ejemplo más. A ver, dice, justifique por qué la siguiente proposición es falsa. Ojo, buena noticia, ya me afirman algo, me dicen, esto que viene es falso. Explique o justifique el por qué. ¿Ya? A ver, dice, en una operación bancaria a interés compuesto, mira, a interés compuesto, ¿ya? Entonces, ya sé que la fórmula que voy a usar es M igual a capital, 1 más tasa sobre K elevado a la K por T. ¿Ya? Dice, en una operación bancaria a interés compuesto, esta es la forma de usar, se deposita un capital de X miles de soles. O sea, que el capital en cuestión es X miles. Podría tranquilamente haberlo colocado como 1000X. Por ejemplo, si X fuese 8, sería 8000. Si X fuese 7, 7000. Y sería 1000 por el valor. Si X fuese 15, 15000. X por 1000 o 1000X. Lo mismo. Representan exactamente lo mismo. Listo, entonces dice, se depositó un capital de X miles de soles a una tasa de interés del 4% anual. La tasa es 4% anual. Ojo, ello implica que es 0,04 anual. Ya no coloco el por ciento. Este es mi valor de R que voy a trabajar. Sigo leyendo, capitalizable bimestralmente por un tiempo de T años. Ok, cuidado porque T no lo conozco, pero está en años. Ya, la pregunta que no vamos a hacer es, como dice que capitaliza cada bimestre y mi tasa y tiempo están en años, la pregunta es, ¿cuántos bimestres hay en un año? ¿Cuántos bimestres habrá en un año, Fran? Exacto. Entonces tu valor de K sería 6 en este caso. Ojo,
ojo, obteniéndose un monto de M miles de soles. Es decir, el monto que se obtiene vendría a ser M por 1000, o 1000M si usted prefiere. M miles de soles, listo. Si nosotros reemplazamos en la expresión anterior, tendríamos el monto que es 1000M, equivale a capital que es 1000X, por 1 más la tasa, que es 0,04, dividido entre 6. 0,04, que es la tasa, dividido entre 6, elevado a la 6, cuidado, por el tiempo, que no conozco, 6t. Ya. Entonces aquí, mira, este 1000 con este 1000 se podrían ir. Y podría quedar así. M será igual a X por, si nosotros superamos 0,04 entre 6 y le sumamos 1, repito, 0,04 entre 6, y a esa expresión le sumamos 1, vamos a ver, 0,04, lo dividimos entre 6, sale cierto valor, y le sumamos 1. Esto quedaría 1,007, ¿cierto? Ya redondeando, 1,007. Quedaría 1,007 elevado a la 6t. Ya. Miren, la afirmación dice lo siguiente, la proposición, ¿no? Dice, si esta operación la tasa hubiese sido del 8%, o sea, en lugar de 4, si hubiese sido el 8%, entonces el monto hubiese sido el doble, 2M miles de soles. O sea, lo que me dice aquí, si mi tasa es el doble, ¿será que necesariamente el monto será el doble también? O sea, eso de ahí no necesariamente es cierto. ¿Sabe lo que bastaría para esto? Para justificar que esta proposición es falsa. Vamos a dar lo que en matemáticas se conoce como un contraejemplo. ¿Cómo que un contraejemplo? Vamos a dar un ejemplo en el cual se cumpla lo contrario a lo que están afirmando. Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a darle un valor particular a t y un valor particular a x. Y recomendación, que sean valores sencillos. Por ejemplo, t podría ser, sin ningún problema, t podría ser 1, ¿cierto? T podría ser 1, ¿ya? Y si t fuese 1, no afectaría en la multiplicación. Y a x podemos darle valor, por ejemplo, a x podríamos darle valor 100. ¿Ya? Supongamos que x sea 100. ¿Ya? Bajo esas condiciones, entonces, ¿cuál será el monto obtenido? Sería 1,007, lo elevo a la 6, ¿ya? Y luego lo multiplico por 100. Ese valor lo elevo a la 6 y eso lo multiplico por 100. Les comento que eso sale 104,07. 104,07. Entonces el monto 1 será 104,07. Ya, mira, cuando fue x igual a 100 y t igual a 1, bajo esas condiciones salió ese monto. Ahora, el monto 2 será obtenido si en lugar de la tasa de 4 hubiese sido una tasa de 8. Aquí sería el monto que es 100, tu x, ¿no? Estamos hablando, mismo x. Aquí cambiaría porque sería 1 más 0,08 entre 6, todo elevado a la 6. Nuevamente colocando t igual a 1. Aquí ustedes tendrían que operar 0,08 entre 6 más 1. A ver, repito, 0,08 entre 6 y todo esto más 1. Ojo que todo esto va a ser elevado a la sexta y multiplicado por 100. Esto sale 108,27.
Ajá, así es. Y entonces, mire, Fran, a lo que hemos llegado. Cuando la tasa era de 4%, el monto fue 104,07. ¿Ya? Pero en cambio, cuando la tasa fue de 8%, uno esperaría, según la proposición, que obtener el doble de lo anterior, pero no es cierto. O sea, esa proposición, ¿por qué es falsa? Más allá de que hemos dado un contraejemplo numérico, recuerde, cuando una proposición sea falsa, usted puede dar un contraejemplo, es decir, un ejemplo donde no se cumpla eso que están afirmando. Ya, pero ahora nuestra respuesta sí ya más general, luego que vimos el contraejemplo y me van a dar todo el puntaje, mi respuesta va a ser, no es cierto en una transacción financiera de interés compuesto que si se duplica la tasa, se duplica el monto. O sea, si te dicen, te voy a prestar 10.000 soles al 2% anual, y tú vas a sacar tu cuenta y recibes un monto luego de un año, no quiere decir que si te dicen a ti, te voy a pagar ya no el 2, sino ahora el 4%, vas a recibir el doble en un año. ¿Okay? Solo vas a recibir un poco más, pero no necesariamente el doble, porque recuerda que ese monto es referente al capital inicial. Entonces, tú vas a recibir tu capital inicial más el tanto por ciento de él. Así es como funciona. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Miren que son dos preguntas que han sido evaluadas en exámenes finales pasados. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna consulta? Sí, un valor particular le otorgo. Solo para estando un contraejemplo. O sea, un ejemplo donde no cumple eso. Ojo, eso es siempre y cuando usted ya sabe que algo va a salir falso. Esa es la técnica. Cuando algo es verdadero, tiene que probarlo de otra manera. Pero cuando es falso, basta con un contraejemplo. Es una herramienta poderosa de la matemática. Dar un valor particular para, no, esto que me dices es falso, porque mira, acá no cumple. Si no cumplen un cierto valor, porque como uno dice que eso se cumple, debería cumplirse para cualquier valor. ¿Ok? Bien. Una pregunta que iba a ser un ejercicio, pero creo que podemos plantear el esquema antes de terminar la videoconferencia y las cuentas las podrían realizar cada uno de ustedes, pero ya el esquema podríamos plantearlo juntos. A ver, dice, suponga que se invierten 10.000 soles a una tasa de interés anual del 7%. Datos que se tienen hasta aquí. 10.000 soles representa el capital inicial. Ujú. Y la tasa de interés 7% sería R, ¿verdad? Solo que cuidado porque el capital sería 10.000 y el valor de R en cuestión es 0,07, porque es 7%, 7,300. Calcule el saldo, nuevamente sabemos que ese saldo representa monto. Calcule el monto después de 15 años, tiempo es 15 y está en años. Buena noticia porque la tasa era anual, así que estamos en el mundo ideal. Si el interés se capitaliza, a ver, dice que el interés se capitaliza cuatrimestralmente, mensualmente, diariamente o continuamente. Ok. ¿Qué tienen en común, Fran? Los tres primeros ejercicios, porque son tres ejercicios chiquitos, donde dice, de acuerdo a la manera en la que se capitaliza mi préstamo, ¿no? El dinero que he solicitado. Claro, los tres primeros son interés compuesto, mientras que el último, como la misma palabra lo dice, es una capitalización continua, continuamente. Eso será interés continuo. ¿Okay? En las tres primeras voy a usar la formulita monto es igual a capital 1 más tasa sobre la cantidad de periodos elevado a la cantidad de periodos por tiempo. La única diferencia entre los tres es hallar el valor de K que le corresponde. A ver, veamos.
¿Cuál será el valor de K en el primer caso? Cuando me dice que los periodos de capitalización son cuatrimestrales. Recuerde que su tasa y su tiempo están en años. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuántos cuatrimestres hay en un año? Repito, ¿cuántos cuatrimestres hay en un año? Exacto. En ese caso, yo empezaría K igual a 3. Aquí y aquí. Ojo que ya tiene T 15, R 0,07 y capital 10.000. Y ya tendría como operar el caso, A. Caso B, mensualmente. Ahí el valor de K, la pregunta es, ¿cuántos meses habrá en un año? Y la respuesta es 12. Exacto. Reemplazaría ahora en lugar de K 12. Todo el resto, misma idea. Diariamente. Ahí sí un comentario, ¿ya? Ahí podríamos entrar en una pequeña controversia, pero yo creo que los docentes podrían evaluar dos respuestas como válidas. A ver, porque la pregunta sería, ¿cuántos días hay en un año? Y entonces nosotros podríamos decir que K representa en algún texto, quizá ustedes van a decir, o sea, lo que normalmente manejamos, ¿no? 365. Pero en algunos otros contextos financieros se suele usar el término año comercial. Bueno, puede ser bisiesto, 366, perdón, un día más. Entonces, para evitar suspicacias, a veces se suele colocar cuando hablamos de capitalización diaria, como el K igual a 360, 360. A eso se le suele llamar año comercial. Así como mes comercial. Un mes comercial, 30 días. Indistinto si yo sé que el mes tiene 30, 31, 28, le coloco como el promedio de fecha, o en el mes comercial, 30 días. En el caso del año, 360 días. Entonces, en este caso, acá sería 360. Y sería cuestión de reemplazar y cada una de las cosas. A ver, supongamos algo, ¿ya? No he hecho la cuenta, pero supongamos algo. Supongamos que en el primer caso, mi monto era 10.000. ¿Ya? Perdón, mi capital era 10.000. Yo reemplazo para el primer caso y me sale que luego de operar el monto es igual a tanto. ¿Ya? Digamos que me sale 12.000, perdón, 12.548,20. Repito, 12.548,20. Mire, ese sería el monto que luego de 15 años tendría esta deuda inicial o este préstamo inicial. La pregunta es, escuche bien, Fran, ¿cuál es el interés que se ha generado en este préstamo? Teniendo este capital y teniendo este monto. ¿Cómo hallaría usted el interés ganado? ¿Cuánto incrementó en mi deuda? ¿Qué interés estoy pagando al final? ¿Cómo cree que lo obtendría? ¿Ah? Ya, hago un comentario, ¿ya? El comentario es el siguiente. Si usted tiene un capital de 100 soles, por decir algo, y luego de un tiempo ese capital se transforma en 180 soles, ¿cuál fue el interés ganado? De lo que era inicial a lo que es en este momento, se habrían ganado 80 soles, ¿cierto? Entonces, el interés sería 80. Le comento algo. Si usted resta el monto menos el capital, tiene el interés. Pues en este caso, si este era el monto supuesto, ojo, ese es un supuesto, no he hecho la cuenta. Si ese es el monto y el capital era 10.000, al hacer la resta de monto menos capital, tendría usted, monto menos capital, tendría el interés. En ese caso sería 2.548,20 centavos. ¿Se entendió el comentario? Podría quedar como fórmula, que monto equivale a capital más interés. Y eso se cumple para cualquiera de los casos, tanto para compuesta como para continua. Monto es capital más interés.
En otras palabras, si quiero hallar el interés, hago la resta. Monto menos capital. Y tendríamos interés. En este mismo ejercicio, ¿cómo se plantearía para el caso D, para el caso continuo? Bueno, la fórmula sería capital E elevado a la R por T, donde según el enunciado, capital es 10.000, E es una constante, R es 0,07 y T es 15. Luego de operar, seguramente usted obtendría el monto. ¿Ya? Eso recuerde colocarlo en la calculadora. ¿Sabe cómo obtener el E en la calculadora? En su calculadora, en este caso, está, a ver si no me equivoco, está aquí en la parte, está con la tecla alfa, ¿no? Porque está con las letras rojas, en el modelo que me indicó. Con el LN. Bueno, como el E a la X, ¿no? Sí, también sale ahí con el L. Ya, ok, también sale con ese, E elevado al alfa. Correcto, es cierto. Eso está bien. Ok, listo, Fran. Entonces, recuerde que puede, para este tema, esos ejercicios que están ahí podrían ser, esos libros, perdón, podrían ser valiosos, o en todo caso pueden verificar cualquier otro texto que tenga el tema de interés compuesto, interés continuo. Yo pienso que por lo menos una pregunta de ese tema viene en el examen final, que es en un par de semanas más. Lo que yo resaltaría del tema de hoy día, de ese tema de interés compuesto, interés continuo, es, esta es la imagen más importante de la clase de hoy día, que es las dos formulitas que van a usar. Hay que saber cuándo usarla, hay que saber qué significa cada uno de los términos, ¿verdad? Y hay que saber operar con la calculadora, obtener resultados, obtener respuestas. ¿Sí? Entonces eso sería, recuerda que el día de hoy hemos visto en la videoconferencia, hemos hecho unos ejemplos, no se ha dejado un ejercicio reto, pero el día de mañana se va a hacer un taller de reforzamiento de toda la semana donde se va a involucrar el tema de hoy día. Y ojo, preguntas tipo evaluación, tal cual se ha evaluado en exámenes finales pasados. Así que lo invito e invito a todos los que puedan asistir a la videoconferencia a ser parte de. Si no hay una pregunta final, sería todo por mi parte. Le agradezco su tiempo y estamos en contacto mediante los foros de consulta. Recuerden que tienen esos foros y traten de interactuar siempre con sus docentes para estar para resolver sus dudas y estar ahí en constante aprendizaje continuo. ¿Alguna consulta final, Fran? O en todo caso sería todo por mi parte. Listo, sería todo entonces. Muchas gracias, hasta luego.